Y bienvenidos al acto de presentación de Animales Difíciles, la última novela de Rosa Montero, editada por la editorial de Seix Barral. Antes de comenzar con la presentación en sí, de hablar un poquito de este libro, de esta cuarta entrega de la serie protagonizada por Bruna Husky, me gustaría recordar que el pasado viernes esta librería en la que nos encontramos cumplió 10 años. El pasado sábado fue la fiesta de celebración y bueno, me parece que llegar a esa efeméride, me parece que cumplir 10 años para cualquier proyecto profesional, artístico, vital, es un momento de suma importancia. Yo creo que es fundamental que proyectos como este existan y que se prolongan en el tiempo, pero me parece que es importante no por el hecho de cumplir 10 años. Yo creo que en casi todo, en la vida, en el arte, en todo, lo que importa no es el objetivo, lo que importa es el recorrido. Lo que importa en la literatura, solemos decir, que no es el qué, que es el cómo, es cómo contar las cosas, es cómo hacer las cosas. Creo que lo que importa de Letras Corsarias es el cómo ha llegado a estos 10 años. Sería un tópico decir que Letras Corsarias es mucho más que un lugar donde se venden libros, porque actos como el de hoy lo demuestran. Letras Corsarias es una librería, por encima de todo, como dicen ellos en su página web, en su publicidad, es una librería de lectores y para lectores, pero es mucho más que eso. Es un centro cultural, es un dinamizador cultural. Esta ciudad, que se dice que es ciudad culta y universitaria, tiene en un negocio privado, como es esta librería, el mayor impulsor de la actividad cultural en términos literarios. Aquí tenemos presentaciones, aquí tenemos coloquios, aquí tenemos la suerte, semana tras semana, de contar con escritores, como hoy con Rosa Montero. Este negocio, esta librería, este proyecto, es un escaparate de la ciudad, es un orgullo viajar por España y que a la gente le digas que eres de Salamanca y que te hablen de Letras Corsarias. Creo que para todos los que colaboramos con esta librería es un auténtico orgullo el hecho de tener en Salamanca, como digo, un proyecto como este que se ha convertido, creo que en parte del paisaje geográfico. Uno no se imagina la Plaza San Boal sin este lugar, pero creo también del paisaje social y del paisaje cultural de Salamanca, y me atrevería a decir que de España, ¿no? Ha sido premiada, ha sido galardonada, tiene una newsletter que es una referencia que todos leemos con devoción los viernes cuando nos llega, tiene una presencia activa en las redes sociales, donde es una auténtica referencia. Y bueno, como digo, creo que se ha convertido en estos 10 años en un lugar absolutamente imprescindible, que además creo que concibe los libros y concibe la literatura y concibe la lectura como yo creo que se ha de concebir, o al menos como yo lo concibo. Yo creo que leer es una cosa muy seria, creo que leer es una cosa tan seria que a mí me da de comer, por ejemplo. Creo que los libros son una cosa muy seria, creo que los libros nos enseñan a entender el mundo, creo que los libros nos enseñan a entender quiénes somos, y creo que en esta librería la lectura es una cosa muy seria. Creo que en esta librería hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay muchísima coherencia en la programación, en la newsletter, en todo lo que se hace. Hay mucha implicación, hay muchísimas horas, fuera de las horas que uno tiene que estar en el trabajo. Aquí hay muchísimas horas de implicación, de sacrificio. Creo que aquí la lectura se toma como algo muy serio, pero leer no es solo algo muy serio, leer también es una fiesta. Y esta librería es también una fiesta, esta librería es también un sitio donde tenemos la suerte de encontrarnos hoy, decenas de personas, junto a Rosa Montero, para hablar de eso tan divertido, tan bonito, tan necesario, que es leer. Porque yo no sé si leer nos hace o no mejores personas, pero sí que creo que nos hace la vida mejor. Y creo que por eso es tan importante que existan lugares como este. Así que Rafa, Mercedes, Antonio, Guillermo, Miguel y María, pues muchas gracias por existir y por haber hecho de este lugar un lugar fundamental, esa marca. Dicho esto, Rosa Montero.
Hace 3 años Rosa Montero estaba aquí presentando, si no me equivoco, El peligro de estar cuerda, coincidiendo con la antepenúltima edición del Congreso de Novela y Cine Negro. Y bueno, aquel día la librería se llenó, aquel día hacía mejor tiempo, pudimos abrir esta ventana y estábamos un poquito más fresquitos, pero bueno, creo que el hecho de que estemos hoy aquí todos nosotros de nuevo demuestra lo que es Rosa Montero. Creo que Rosa Montero es un personaje imprescindible dentro de la literatura y de la cultura española de los últimos años, un auténtico referente por muchísimas cosas del periodismo, de la literatura. La reseña que escribió Carlos Tanón hace unos días en Babelia sobre la última novela comenzaba diciendo que a Rosa Montero la tenemos tan cerca que en ocasiones no la vemos. Y me pareció algo muy certero, porque es verdad que repasando la trayectoria de Rosa Montero, una trayectoria que se remonta al año 1979, cuando se publicó Crónica del Desamor, el año que nací yo, por cierto. No hay que abrumar, ¿eh? No hay que abrumar. Creo que desde entonces uno tiene la sensación de que Rosa Montero está siempre ahí y está de alguna forma en todos los fenómenos, en todas las corrientes que se van dando dentro de la literatura española. Creo que es un nombre que está siempre ahí constante. Hay muchísimos títulos dentro de su bibliografía. Creo que Rosa Montero es una de esas autoras las que cada uno puede tener un libro de referencia o un libro que le haga especial ilusión, porque además, algo que hablaremos luego en el coloquio, creo que los libros de Rosa Montero hablan mucho de nosotros mismos, hablan mucho de nosotros como sociedad, como lectores, como individuos. Creo que siempre podemos encontrar algo en sus textos en lo que sentirnos reflejados. Podemos hablar de textos como La loca de la casa, Te trataré como una reina, La hija del caníbal, esos textos los que se mezclan un poquito a veces lo ensayístico, lo autobiográfico, lo confesional, la ridícula idea de no volverte a ver, o si lo comentábamos antes, el peligro de estar cuerda, o la serie que nos trae hoy aquí, que es la serie protagonizada por Bruna Husky. Si yo tuviera que definir la escritura de Rosa Montero, partiendo de la premisa de que es una obra, como he dicho, muy diversa, creo que tienes novelas que tocan muchos palos, creo que es una obra muy variada, pero a mí hay 2 cuestiones que siempre que te leo las veo muy reconocibles. Una es una escritura muy limpia, a mí me parece que es una escritura que parece muy sencilla pero que no lo es, que como lector uno percibe como muy sencilla, pero creo que requiere por detrás un trabajo de composición, de escritura muy grande, y además una escritura en la que como comentaba antes, se va mucho más allá de la mera forma, del mero argumento. Creo que en tus obras siempre hay una cosmovisión, hay un intento de reflexión. Hablaremos mucho luego sobre esta última novela, donde bueno, está el tema de la identidad, está el tema de hacia dónde va el mundo contemporáneo. Creo que en todas tus obras hay algo de ti. Creo que en todas tus obras hay una especie de idea de intentar dejar cuál es tu visión del mundo, tu visión de la sociedad y tu visión de la literatura. Y eso creo que se ve muy bien en esta serie protagonizada por Bruna Husky, que comenzó en el año 2011, si no me equivoco, con Lágrimas en la lluvia, y que llega con Animales difíciles a su, en principio, anunciado final. Rosa ha anunciado en la información de la novela, de las entrevistas y demás, que este será el final de Bruna Husky. Uno cuando piensa en los finales de los personajes seriales siempre recuerda que Arthur Conan Doyle intentó matar a Sherlock Holmes en el programa final, lo despeñó por las cataratas del Reichenbach y tiempo después se vio obligado a recuperarlo. Pero en cualquier caso, esta es una serie en principio finita. En principio son estas cuatro novelas que tienen como protagonista a Bruna Husky. ¿Qué es la serie de Bruna Husky? ¿Cómo podríamos definirla? Lo fácil sería decir que es un híbrido entre la novela negra y la ciencia ficción. No la distopía, y hablaremos luego, porque yo creo que esto no es una distopía, es una ciencia ficción, es una novela de anticipación, donde se nos presenta cómo será el mundo del siglo XXII. En concreto, esta novela está ambientada en el Madrid del año 2111, un Madrid que ha sufrido los efectos de las guerras robóticas, un Madrid donde los nuevos ministerios se han convertido en un gran agujero negro, un Madrid donde la zona de Callao y de la Gran Vía ha sido destruida también esa guerra, donde hay los desplazados por el cambio climático, donde la gente cocina con impresoras 3D. Bueno, lo que tenemos es una novela que va planteando cómo va cambiando el mundo con los avances, pero al mismo tiempo tiene una estructura muy clara de novela
de novela negra, una estructura que se basa en un acto criminal. En este caso hay una investigación relacionada con una serie de actos terroristas que suceden en una empresa tecnológica que tiene que investigar Bruna Husky. Bruna Husky es un personaje que en las anteriores novelas se nos presentaba como una tecno de combate, un personaje especialmente predispuesto para el combate, de una fortaleza física muy grande, un personaje muy carismático, con una potencia muy grande, pero al que le han cambiado el cuerpo. En esta novela, Bruna Husky ya no es quien era, ahora es Bruna Husky, pero está en un cuerpo diferente, en un cuerpo más pequeño, en un cuerpo más frágil, lo cual nos lleva a plantear quién es realmente Bruna Husky, quiénes somos nosotros, y es alguien además que tiene fecha de caducidad. Bruna Husky sabe el tiempo que le queda para morir, de hecho se va repitiendo como letanía en muchos momentos de la novela, lo cual también hace que la novela no solo hable de un entorno criminal, no solo hable de cómo va a ser Madrid en el siglo XXII, sino que también habla del paso del tiempo, también habla de la finitud. Uno leyendo la novela se plantea qué haríamos cada uno de nosotros si supiéramos el tiempo que nos queda, si supiéramos, si tuviéramos ese reloj que tiene Bruna, ¿no? Y creo que en el fondo las novelas, y esta en concreto creo que es en la que más se manifiesta, creo que las novelas de Rosa protagonizadas por Bruna son novelas que creo que habla mucho de quiénes somos nosotros como personas y quiénes somos nosotros como sociedad. La cubierta del libro, es muy esperanzadora. La cubierta evidentemente remite al clásico diálogo shakespeariano de Hamlet, de la identidad, del ser o no ser. Creo que eso está presente en toda la novela, pero también la novela nos plantea quiénes somos nosotros como sociedad. La novela nos habla, en este caso muchísimo, de los peligros de la inteligencia artificial, sin destripar mucho el argumento. La trama va a estar relacionada con el peligro del dominio de una gran inteligencia artificial sobre el mundo, y creo que eso también nos plantea un poco lo que decía la canción de Siniestro Total, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Creo que está muy presente en esta novela, porque en el fondo, y quizá podemos empezar el coloquio por ahí, Rosa, yo creo que lo que tú planteas en las 4 novelas de Bruna es una especie de proyección del mundo. Se ha leído mucho la novela como distopía, de hecho incluso en la solapa del libro hay una cita de una crítica que dice que esta novela es una distopía. Una distopía es un mundo catastrófico. Tú planteas una evolución creo que muy coherente de lo que puede ser el mundo. De hecho, leyendo la novela hay referencias a determinados acontecimientos, la hiperconexión, las redes robóticas, que nos plantean cómo ha podido evolucionar el mundo hasta llegar a ese año 2111. Entonces, quizá la primera pregunta puede ser por ¿cómo se te ocurre, en primer lugar, ese planteamiento de mundo para desarrollar las historias, y hasta qué punto en ese mundo te interesa, más que la historia en sí, plantearte cuestiones que tienen que ver con cómo somos como sociedad? Bueno, primero, hola, quiero saludaros, ponerme un poco de pie, porque como estáis por ahí, hola, los de detrás, muchas gracias por venir y estar ahí apiñados, que no veis nada. Es una maravilla estar aquí, y no sabía que acababa de cumplir Letras Corsarias 10 años, que fantástico, la verdad. Me encantó la vez pasada que estuve. Acaba de decir Javier que esté así tan lleno, pues dice de lo que es Rosa Montero, pero no es cierto. Yo que me paso la vida haciendo bolos, esto dice de lo que es esta librería y de la fidelización de los lectores a esta librería, de los clientes de esta librería. Este tipo de librerías, pues con los libreros, ¿verdad?, de raza, que son prescriptores y tal, pues es que son, en efecto, pues una de las columnas vertebrales culturales y sociales de un lugar, ¿no? Yo siempre digo que estas librerías son como las farmacias de guardia del espíritu, ¿no? Así que enhorabuena y muchas gracias por traerme otra vez, estoy feliz. Y estoy feliz de estar aquí con Javier, que bueno, me acabo de enterar, para mi pena, pero lo entiendo, que ya no se hace más el congreso, al que vine también un año y me encantó, y que han estado 20 años, que terminaron el año pasado, me parece otro logro impresionante. Y bueno, pues agradezco muchísimo que Javier se haya prestado a venir a leer y a participar en esto, porque es un peñazo tener que hacer la presentación de un libro. Aparte que siempre lo vas a tener que poner bien aunque no te guste.
Tiene gracia porque cuando hablando de la librería, ¿verdad? Los hilos de Facebook, pues varias personas me han dicho, dales besos a los corsarios, o sea, lo que decía Javier, que no, que sea... Y luego también una persona ha dicho, bueno, porque me presento, voy a hablar con Javier Sánchez Zapatero, ha dicho, joe, qué apellidos. Inolvidables, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Javier, eres un amor. Antes de contestar a eso, pues la verdad es que has dicho muchas cosas muy interesantes que quería también hablar un poquito de ellas, ¿no? Así que no sé si te dejaré hacer otra pregunta, pero vamos. No, la cuestión es que, vamos a ver, todos los escritores escribimos siempre sobre los mismos temas. En realidad tú no escribes para enseñar nada. Escribes para aprender, escribes para poner un poco de luz en esas obsesiones, ¿no? Decía Isaiah Berlin que hay dos tipos de escritores, que unos son los escritores erizo, que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben la misma novela. No tenía un sentido peyorativo, podrían ser maravillosos. Un escritor erizo maravilloso, para mí uno de mis padres literarios es Proust, por ejemplo, ¿no? Y los otros son escritores zorros que van caminando por la estepa buscando un nuevo horizonte. Y yo soy un zorro total. Lo diré en masculino. Desde la punta de la cola hasta la trufa, un zorro total. Entonces siempre escribo intento escribir desde la frontera, desde donde no sé escribir, ¿no? Para intentar como abrir nuevos caminos, buscar efectivamente nuevos horizontes expresivos para explicarte de esas obsesiones que os digo que nos persiguen a todos, ¿no? Entonces, normalmente en cada libro intento buscar una nueva manera de contarme, explicarme, poner luz en esas obsesiones, y lo que intentas es ser cada vez más profunda, más exacta y más bella en ello, al hacer esto, ¿no? A veces te sale mejor, a veces te sale peor. Entonces, por eso, los críticos muchas veces dicen que yo hago cosas muy distintas. A mí me parece que hay una unidad básica en todo lo que hago y, desde luego, en cuanto a los temas, es una unidad absoluta. Mis libros son, primero, como muy bien ha observado él, en primer lugar son súper existenciales, ¿no? Toda la literatura contemporánea y a lo mejor todo lo que hacemos los humanos, sin el a lo mejor, quito el a lo mejor, está marcado por la muerte, ¿no? Y por el sentido de la vida, si es que existe alguno. Pero mis libros especialmente, ¿no? Hasta tal punto especialmente que varias veces pues llegan periodistas y me preguntan, ¿y por qué hablas tanto de la muerte? A mí me entra la risa, porque es que se puede hablar de otro tema, no sé. A mí me parece que es el tema esencial. Entonces, los libros de Bruna Husky son también, en primer lugar, también existenciales. Como él bien dice, mi Bruna, la verdad que es, de todos los personajes que he hecho, el que siento más cercano a mí, mi mayor alter ego, pues es alter ego en lo profundo. ¿Y en qué es? Pues fundamentalmente en que ella, que es un clon humano, es decir, que ha sido madurada aceleradamente por los ingenieros genéticos, como la oveja Dolly, ¿no? Está llena de células madre, y entonces es criada en un tanque de acero y cristal. Durante estos tecnohumanos son criados en tanques de acero y cristal durante 14 meses. En ese tiempo adquieren un desarrollo biológico como de 25 años de edad biológica. En ese momento son activados y viven 10 años hasta los 35 años, y ahí, no porque los ingenieros lo hayan dispuesto así, sino por un defecto en el diseño, pues hay lo que se llama el TTT, el tumor total tecno, que es un fracaso orgánico, multiorgánico, y en una semana se mueren. Por lo tanto, saben cuándo van a morir. Y no pueden olvidarse de que son mortales, que es lo que hace la inmensa mayoría de los humanos. La inmensa mayoría de vosotros, de hecho, pensáis y vivís como si no os fuerais a morir nunca. Salvo un puñado de neuróticos profundos como Woody Allen y como Viggo Mortensen, que no le conocía. Le conocí el otro día y se lo dije, ¿no? Pero que leí hace unos años una entrevista suya que decía: todos los días pienso en la muerte. Y yo dije, este es de los míos también.
Y una gente más, ¿no? Así que yo desde que tenía 9 años, 8 años, y ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, yo ya me decía, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo, estarás durmiendo. Y ya yo tenía miedo por las noches, me daban miedo las noches. Enseguida pasará el tiempo y estarás mañana en el colegio, que no me hacía ninguna gracia tampoco. Enseguida pasará más tiempo y te habrás hecho mayor. Pasará más tiempo enseguida y se habrán muerto tus padres, y pasará más tiempo enseguida y te habrás muerto tú. Y yo esto me lo decía con 9 años, algo así. Me acuerdo perfectamente y me lo he seguido diciendo o sintiendo. No hace falta que me miréis con cara de horror, porque si lo miráis bien, lo que he dicho, si os dais cuenta, pues yo me decía, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Cuando estás muy llena de la conciencia de la muerte, estás muy llena de la conciencia de la vida. Cantaba John Lennon que la vida es aquello que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Y yo normalmente no me ocupo de otra cosa. A veces sí se me va la bola también, pero normalmente me ocupo de vivir. Y normalmente soy consciente de la maravilla absoluta que es estar vivos, la maravilla absoluta que es que razonablemente ninguno de nosotros nos vamos a morir hoy. Es la leche eso. Eso ya es alucinante, ¿no? Entonces, disfrutar de eso, ¿no? Disfrutar de la maravilla de la vida. Entonces, todos mis libros pues son muy existenciales, y la Bruna también, y todos, absolutamente todos. Para mí mis Brunas son exactamente igual que cualquier otro de mis libros, ¿no? Hay autores que creen, pues yo qué sé, como Benjamin Black, ¿no? O sea, que como hay autores que dividen su obra entre como libros serios y otros libros. Para mí no, para mí las Brunas son igual, tienen la misma ambición expresiva, la misma ambición literaria, la misma ambición estilística. Las escribo exactamente igual que los otros libros, caminando en la oscuridad, porque tú escribes caminando en la oscuridad, porque las novelas nacen del mismo lugar de donde nacen los sueños, del inconsciente, entonces no lo controlas. Y para hacer una novela madura tienes precisamente que matar el yo consciente. Decía Julio Ramón Ribeiro que una novela madura exigía la muerte del autor, una muerte metafórica, es matar ese yo consciente, convertirte en una especie de medium y la historia te traspase. El autor maduro pues es el que tiene la modestia, la humildad suficiente para dejar que sus personajes le cuenten la historia. Y así tiene que ser, ¿no? Entonces, verdaderamente se escriben sin saber a dónde vas ni saber qué es lo que estás haciendo muy bien, ¿no? Pero me ha encantado lo que tú decías del lenguaje, ¿no? A mí me encanta efectivamente el lenguaje tallado como un diamante en el que no hay lugares comunes, y en el que se dice de la manera más precisa, más exacta y más propia, porque todos aspiramos a tener una lengua propia, más exacta y más propia, lo que quieres expresar, ¿no? Hay otra gente que le encanta el lenguaje barroco, ¿no? Como escritores y como lectores. A mí, como lectora y como escritora, también leo a escritores barrocos, pero me gusta más la gente que talla el lenguaje. Decía Anatole France, le preguntaron cuál es la frase más bella, y dijo, la más corta. Y también decía John Steinbeck, la más corta, pero claro, sin prescindir de ello, de la profundidad expresiva, de la originalidad, ¿no? Entonces decía John Steinbeck que lo mejor es ser siempre lo más simple, pero para ser simple hace falta pensar mucho, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entonces eso me encanta. Y la ciencia ficción. Para mí, aquí en este país hay un desconocimiento y un prejuicio con la ciencia ficción brutal. En primer lugar, como muy bien ha observado él, que para eso es catedrático de lengua y literatura y sabe un huevo, pues no, este libro es un libro mezclado de géneros. Entre otras cosas, porque yo no creo en los géneros. A estas alturas del siglo XXI yo creo que no hay que encerrarse en un género. A mí no me interesa nada. Y los libros que me interesan supuestamente de género son los que no son de género, sino que son multiabiertos a todo, ¿no? Ya nuestras madres y padres literarios se esforzaron por romper las paredes de las convenciones y permitirnos escribir libremente. No nos vamos a meter en una maldita cajita, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el siglo XIX, los grandes novelones que me encantan, yo soy una forofa del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX las convenciones todavía estaban tan rígidas que si tú querías escribir uno de esos novelones en primera persona, pues primero tenías que poner una nota diciendo encontré este manuscrito en un baúl de mi abuelo.
porque si no los lectores no conseguían dar el salto para comprender que quién me está escribiendo en primera persona, si dice además que se muere al final, ¿no? O sea, entonces, no creo en los géneros. Entonces esta novela efectivamente es primero una novela existencial, porque la pobre Bruna está contando para atrás todo el rato el tiempo que le falta por vivir, es decir, son 3 años, 7 meses y 2 días, al día siguiente 3 años, 7 meses y un día, así, ¿no? Primero una novela existencial sobre el paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo. Luego es una novela futurista, de ciencia ficción, es una novela, es un thriller, es una novela social y política, como bien ha dicho, porque tanto el género de la ciencia ficción como el género negro proporcionan herramientas muy buenas para hacer una descripción social. Y eso es una cosa, estos géneros, lo bueno de los géneros es usar sus herramientas, ¿no? Utilizar sus herramientas, ¿no? Es una novela psicológica, en fin, es muchas cosas, ¿no? Entonces, la ciencia ficción, como decía, en España, no solo en España, sino en todos los territorios de la lengua, ¿no? Pues hay un prejuicio brutal. A mí me ha pasado, la gente se cree que la ciencia ficción habla de cosas esotéricas, de marcianitos con las orejas picudas, de cosas que no tienen nada que ver con la vida real, con la vida cotidiana, que no tienen que ver con nosotros, que además son frías, son como científicas raras, que no las van a entender y que no tienen que ver con las emociones. Nada más equivocado. La ciencia ficción lo que da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar del aquí y el ahora. A mí en realidad no me interesa, aunque claro, al poner la situación dentro de casi 100 años, cuando empecé a escribir las novelas eran 100 años, ya han ido pasando el tiempo, ¿no? Pues tienes que desarrollar coherentemente ese futuro. Pero yo no quiero hablar del futuro, de lo que quiero hablar es del presente, del ser humano, de lo eterno, del ser humano, de la condición humana, de lo que es el mundo, de por qué nos movemos, nos matamos, nos queremos, qué esperamos, qué somos, efectivamente, ¿no? Todos los temas de mis libros, que con la herramienta metafórica de la ciencia ficción, pues de repente puedes efectivamente expresarlos a lo mejor mucho más poderosamente, ¿no? Entonces, muchos de los lectores en estos años, es curioso porque en general todos mis libros de ciencia ficción se venden menos que cualquier otro de mis libros, ¿no? Eso ya lo sé, pero voy por la 4ª novela de ciencia ficción porque es lo que quiero hacer. Entonces uno debe hacer los libros que necesita hacer. Ha ido conquistando, de lo cual me congratulo, porque creo que he ido quitando prejuicios a la gente también para leer a grandes escritores de ciencia ficción. Yo os recomiendo que leáis, por ejemplo, a Ursula K. Le Guin, una de mis mentoras, que leáis Los desposeídos de Ursula K. Le Guin, que es una de las grandes novelas del siglo XX, pero como La montaña mágica, vamos, o sea, de ese tenor, ¿no? Entonces es así. Entonces, otra cosa que ha atinado perfectamente Javier y que me encanta, porque yo me paso la vida diciendo que no es una distopía. Mis novelas de Bruna son las novelas más realistas que he escrito, describen un mundo hiperrealista y perfectamente reconocible. El mundo de Bruna es como este, no es peor que este. Yo diría que incluso es un poco mejor que este, porque este es horrible. Y se está poniendo cada vez peor, además, ¿no? Entonces, y yo he querido siempre además cultivar eso. A mí me encanta la ciencia, me encanta la tecnología. Entonces he querido desarrollar un mundo futuro que sea posible e incluso probable desde el punto de vista social, tecnológico, científico. Por ejemplo, en el primer capítulo de Animales Difíciles, pues en Animales Difíciles hay un grupo terrorista raro que no se sabe muy bien qué es, que la prensa los ha llamado los todistas, porque se dedican a poner pintadas en las paredes que dicen o todos o ninguno, ¿no? Entonces no se sabe muy bien de dónde salen, es uno de esos grupos urbanos oscuros y turbios. Bueno, entonces en el primer capítulo, por eso lo puedo contar, hay uno de esos todistas que va a asaltar un almacén tecnológico, ¿no? De tecnología tal. Y para asaltar el almacén se pone una capa de invisibilidad. Entonces vosotros leéis eso de la capa de invisibilidad y decís, bueno, Harry Potter, ¿no? Pues no, porque dice, la capa de invisibilidad es una capa que es de la empresa Quantum Stealth. Entonces si tú entras ahora mismo en internet, pones Quantum Stealth,
pues verás que es una empresa real, una empresa actual que ha desarrollado un material de invisibilidad. Incluso hay unos vídeos maravillosos en donde ves cómo desaparece un pedazo de mueble grandísimo con el material de invisibilidad delante. Por ahora es rígido, pero dentro de 80 años será flexible, eran capas y lo que le dé la gana. Todo es así, es decir, quiero decir, todo es no solo posible, sino probablemente probable, ¿no? En esta novela hay un énfasis especial, en efecto, en la identidad, que también ha sido otro de los temas de mis libros, ¿no? De todos mis libros. Pero, como bien ha dicho Javier, pues en el último libro, para salvarle la vida, en el anterior han hecho un trasvase de... Los libros de Bruna se pueden leer completamente aislados, es decir, no es una saga, es una serie, entonces cada libro termina, la historia termina. Si lees toda la serie hay un plus de información y de recorrido, pero da igual, te puedes leer este último sin haber leído ni leer nunca jamás los otros, ¿no? Pero en el anterior, pues entonces, para salvarle la vida, hacen un traspaso experimental, efectivamente, de sus memorias y de su dotación emocional, etcétera, a ese otro cuerpo de tecnomano. Ella antes era de combate, medía 2 metros, te pegaba un guantazo y te tumbaba. Y ahora es de cálculo y es una birria, completamente pequeñita. Y claro, entonces tiene que adaptarse a ella, esa cosa tremenda de ese nuevo cuerpo y a la mirada del entorno sobre ese nuevo cuerpo, porque resulta que somos lo que los demás nos miran. Esa es la identidad, que es algo completamente resbaladizo y es uno de los grandes temas del ser humano y es uno de los grandes conflictos del ser humano y de los grandes logros, ¿no? Llegar a saber, mucha gente se muere sin tener ni idea ni siquiera de lo que de verdad quiere, ¿no? Porque tú vienes a la vida y en general empiezas a vivir intentando cumplir lo que tus padres quieren de ti. O, algo más patético todavía, lo que tú crees que tus padres quieren de ti, que a lo mejor no es verdad, ¿no? Entonces, dependemos de la mirada de los demás. Me decía Juan Villoro, que escritor mexicano maravilloso, me decía que hay una costumbre en una comarca mexicana, que no me recuerdo el nombre, que se llama, es una tradición cruel que se llama los plantados. Y que entonces consiste en que todo el pueblo se pone de acuerdo para tomarle el pelo a un vecino. Entonces empiezan a decirle, pues Manuel, es que tú eres tan valiente, Manuel, eres tan valiente, es increíble, es que no conoces el miedo, cómo te admiramos, cómo te admiro y tal. Todos. Y Manuel, es que tú en realidad eres tan atlético porque pareces un tirillas, pero esos músculos son de hierro y tal, ¿no? Vamos, eres tan valiente y tan atlético que eres el único de la comarca capaz de arrojarte de cabeza al cenote espantoso este que tenemos aquí al lado. Y entonces el pobre Manuel llega un día que se arroja de cabeza al cenote, porque le han plantado una identidad. Y esto que parece tan llevado al extremo, no es en absoluto llevado al extremo, es completamente descriptivo de lo que somos y de lo que vivimos y de cómo somos. Y entonces ahora mismo me parece que el tema de la identidad es un tema especialmente que se trata muchísimo en el libro, claro, es un tema especialmente importante porque en esta sociedad tan llena de amenazas y de miedos, con una sociedad tan desarraigada, con esa mirada de los otros convertida en un caleidoscopio, ¿verdad?, completamente enloquecedor a través de las redes. Todo eso hace que la gente esté verdaderamente perdida y hecha polvo, ¿no? Hay un libro muy interesante que publicó en 2020 una economista norteamericana, Nassim Hertz, como el coche de alquiler. El libro se llama The Lonely Century, el siglo solitario, y entonces en este libro, que salió en 2020, como digo, pues esta mujer interrogaba a los extremistas de los grupos de las células de extrema derecha de Estados Unidos. Esas células de energúmenos que al año siguiente, en 2021, asaltaron el Congreso, ¿no? Bueno, entonces les interrogaba, les entrevistaba y les preguntaba qué es lo que les atraía y les llevaba a militar en esas células de extrema derecha. Y le contestaban que lo que más les gustaba era el sentido de la fraternidad. Era sentirse vistos, sentirse reconocidos, poder creer que son algo, que son alguien,
Porque además estos grupos, claro, yo creo que esa crisis de identidad todavía empeora la violencia de esta sociedad, porque claro, hay una manera muy fácil de conquistar una identidad que más o menos te salve, y es odiando a alguien. Tú eres el contrario, el que odia a ese otro. Y esto es lo que están haciendo estos grupos extremistas, ¿no? Entonces de todo eso habla el libro. Y también habla de las disforias, ¿no? Es decir, el problema que tenemos los humanos con nuestro cuerpo, todo es uno de los grandes temas, ¿no? De los grandes conflictos del ser humano. La disociación que hay entre el yo, en lo que llamamos el yo, y otros llaman el alma, el espíritu, yo qué sé, y el cuerpo. En realidad es lo mismo, si te paras a pensar, pero es que no lo sentimos como lo mismo, ni nunca se ha sentido. Entonces ha sido siempre un conflicto tan viejo como el ser humano, ¿no? Nuestra parte del mundo, Occidente, lo intenta salvar castigando al cuerpo. Desde los cilicios hasta los ayunos, hasta las pesas de los vigoréxicos, hasta, ¿no? Y en Oriente, pues a lo mejor lo contrario, se intenta, pues los derviches giróvagos y el tantrismo, se intenta, al contrario, cegar el yo, ¿no? Vaciar el yo y que todo sea cuerpo, ¿no? Pero en cualquier caso es un conflicto irresoluble, ¿no? Y que lleva en casos ya también en esta sociedad tan disociada de sí misma, pues a casos terribles, ¿no? Hay un momento al principio del libro también en que la pobre Bruna, ¿verdad? Esa pobre Bruna que es una birrita delgadita y tal, y que añora ese cuerpazo que antes tenía y tal, desesperada, se hace rajas con un cuchillo en sus frágiles muslos, ¿no? Que es lo que tantos adolescentes le están haciendo, ¿no? En esa imposibilidad de reconocer también ese cuerpo, ¿no? Así que todas esas preguntas están, porque ya digo que yo no escribo para contestar nada, sino escribo para intentar entender, vamos, no escribo para enseñar, sino para intentar entender un poco, pues, la zozobra de lo que es ser uno, ¿no? Y no me recuerdo que me habéis preguntado, naturalmente. No, creo que has contestado a todas las preguntas que tenía preparadas. Comentabas el asunto de la ciencia ficción, que es verdad que es un género bastante estigmatizado en España. Y yo, leyendo tus libros, siempre me hago una especie de analogía con la novela histórica. Es decir, un novelista histórico, para hablar del pasado, tiene que hacer una labor de documentación, tiene que, pues, leer libros de historia, documentarse, para de alguna forma representar cómo eran los modos de vida en el pasado. Y de hecho es muy habitual que quienes escriben sobre novela histórica, los críticos y demás, bueno, pues siempre alaben mucho ese carácter documental de esas novelas. Y yo, leyendo tus libros, tengo las mismas sensaciones. Y de hecho, bueno, tú incluyes una bibliografía, bueno, una especie de nota final donde hablas de los libros que te han servido para construir ese mundo. Me parece que hay un trabajo de composición, más allá de la mera escritura, hay un trabajo de imaginar ese mundo, que, como tú decías, yo creo que es un mundo plenamente verosímil, es decir, es una ficción, pero es una ficción verosímil que puede darse por los avances técnicos y los avances científicos. Y sí que me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es este proceso de documentación para crear ese mundo, porque al final tú lo que trazas es una evolución del mundo desde nuestros días hasta ese año 2111, donde todo es plenamente coherente. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo de Bruna tiene una explicación anterior, que a veces tiene que ver con algo que ocurre en nuestro mundo, que a veces no, es el desarrollo de un avance ulterior. Y me parece que parte del prejuicio que hay hacia la ciencia ficción a veces está en no valorar ese tipo de cuestiones que en otros géneros como el histórico sí que creo que está plenamente respetado. Bueno, acabas de poner el dedo en una llaga, porque yo, de todos los géneros, el que más odio es el histórico. Como género, te quiero decir. Vamos, es que a mí me gusta mucho la historia también, es otra de mis aficiones, ¿no? Y entonces, pues yo creo que para saber de historia hay que leer a los historiadores, que algunos además son grandes escritores, ¿no? Y el género histórico, como las novelas, que son lo que es la definición del género histórico, que son aquellas que se escriben como para ilustrar una serie de acontecimientos históricos, esas es que no las soporto. No las soporto directamente. Ahora, hay novelas que están fechadas en otra época, que son grandiosas, que no se escriben para contar esa cosa histórica, sino nuevamente ¿para qué?
para hablar de la condición humana. O sea, ¿qué sentido tiene escribir novelas? La búsqueda del sentido de la existencia. Y todo lo que salga de ahí, para mí, entra en la categoría esa de género reductor, ¿no? Que me parece entonces una cosa que no... Lo puedes hacer mejor o peor, pero no me merece la pena si realmente uno no aspira a ser un poco más sabio cuando terminas de escribir el libro o cuando terminas de leer un libro, ¿no? De otros, quiero decir, ¿no? Entonces, hay eso dicho primero. Dicho segundo, la documentación. Hay que tener mucho cuidado con la documentación y el género histórico, género-tipo, es uno de los ejemplos más claros de cómo la documentación puede completamente matar la vida de una novela, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con la documentación en la novela porque la documentación puede matar la vida de la novela. La novela es un género totalmente sucio y mestizo, el que está más cerca de la vida, que la vida es sucia y mestiza, ¿no? Entonces, tienes que permitirle eso, que lata, que sude, que se eche eructos, ¿no? Te quiero decir, o sea, es que no puedes encorsetarla ahí como si fuera un archivo documental. Entonces, la documentación para las novelas, siempre digo cuando doy clases de escritura y tal, tiene que ser lo que yo llamo la documentación viva. ¿Qué es la documentación viva? Tú no te puedes, digamos, documentar para un tema. Tú ese tema tiene que ser algo que te salga ya, un tema que te haya interesado ya y que ya sepas un huevo de él. Si no, no va a ser vivo, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué pasa con la... Claro, lo que pasa es que, como os digo, a mí me encanta la ciencia, la tecnología, leo mucha divulgación científica, cuando veo en los periódicos cosas científicas, pues las guardo porque me interesan, entonces luego, porque me interesan, entonces me acuerdo de que he visto esta maldito material de invisibilidad, me acuerdo, pero claro, tengo que buscar o el artículo si lo he guardado o tengo que buscar en internet para ver cómo se llamaba la empresa porque quiero poner el nombre de la empresa o lo que sea. Otro ejemplo. El mundo de Bruna es el mundo de la Tierra es una unión, se acaba de hacer hace 13 años, pues se ha unido en los Estados Unidos de la Tierra, todo el mundo. Y es una democracia fallida, como la nuestra, pero una democracia, ¿no? Y luego tiene dos plataformas orbitales que están habitadas por dos sociedades completamente totalitarias. Una es totalitaria tipo soviética, y la otra es medievalista, de estas medieval, completamente esclavista, religiosa, brutal, fanática. Tal. Bueno, estas plataformas orbitales se llega a ellas por un ascensor espacial. Pues podéis decir también que se me ha saltado la cabeza con el maldito ascensor espacial que está colgando de unos nanotubos de carbono, sube por unos nanotubos de carbono y tal. Bueno, si ponéis en internet ascensor espacial, os salen hasta los planos, porque hay una empresa japonesa que está diseñando un ascensor espacial con nanotubos de carbono para el año 2067, que ya será mucho más allá. Pero bueno, yo leí eso y se me quedó, pero no sé cuánto tiempo hace que lo leí. Entonces luego cuando pienso voy a poner a las plataformas con el ascensor espacial, me tengo que ir a buscar el ascensor espacial porque no me acordaba de los nanotubos de carbono ni nada. Ahí tienes que hacer la documentación después, pero a partir de algo que está vivo. ¿No? A partir de algo está vivo. Y lo que os decía de cómo se va desarrollando ese mundo. Joder, cuando haya un ascensor espacial habrá plataformas orbitales, porque si ahora no hay es porque no hay quien suba todo ese material arriba. Las plataformas estarían a la misma altura que el laboratorio espacial, ¿no? A 400 kilómetros para arriba, ¿no? Entonces, tiene que estar ya antes ese interés y ese conocimiento, aunque luego efectivamente tengas que profundizarlo e investigarlo, ¿no? Y lo de coherente también me ha encantado porque yo cuando empecé a escribir este mundo de Bruna lo hice por dos razones. Una, quería construirme un mundo propio, que es yo creo una ambición que tenemos todos los escritores. Escribir novela es como jugar, como ser una diosa y jugar con un juguete que es muy grande y precioso, ¿no? Pero si ya te construyes un mundo propio, pues eso ya es ser la diosa más potente y el juguete más gigante, ¿no? Es una diosa, pero de narices, ¿no? Entonces quise hacerme un mundo estable, con personajes estables, que yo pudiera visitar cuando me diera la gana. Y ese mundo, además, irlo desarrollando
libro a libro vas completándolo, es fascinante. Y es fascinante ¿por qué? Pues porque la ciencia ficción, otra cosa que te obliga es a ser lo que tú has dicho, exacto. Es a ser coherente. A mí no me gusta el género maravilloso. El género maravilloso es ese que en la primera página dice ese día a las ranas les creció el pelo. Bueno, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Hay cosas mágicas que no vienen a cuento pero que solucionan la acción. No me interesa. Lo que me interesa es el reto tremendo de la ciencia ficción que te obliga a hacer un mundo paralelo pero en el que todo tenga sentido y todo esté relacionado y tenga una coherencia. Entonces eso es un juego intelectual y emocional tan bonito, tan grande, es un viaje tan grande que ya solo eso es, vamos, merece la pena ser escritor solo por poder jugar a eso. Y en ese mundo de ciencia ficción cobra en esta novela una importancia muy grande todo el tema de la inteligencia artificial que Sí. corrobora un poco lo que tú estás diciendo, que la novela sirve para hablar de los problemas y de lo que está sucediendo hoy. La novela se abre con una cita que después vuelve a parafrasearse en el interior de la novela. Es algo así como crear algo más inteligente que tú es un error evolutivo básico. Y durante toda la novela está un poco esa idea, de hecho al final de la novela se recoge un poco en algunos diálogos esa idea de que bueno, cuando se crea algo que es más inteligente que tú, que te puede adelantar, eso puede tener una serie de consecuencias muy, muy negativas y claro, evidentemente eso nos está hablando del mundo, del Madrid del año del 2012, pero nos habla del aquí y del ahora, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, bueno, ahí está ya os digo que a mí me gusta la tecnología y tal, y lo que pasa es que creo que, y la inteligencia artificial es apelotante, ¿no? Es de un poderío, es una tecnología de un poder como no hemos conocido, ¿no? Porque yo me he pasado toda la vida luchando contra ese sesgo cognitivo estúpido que te hace creer, que nos hace creer a todos que lo que vivimos en nuestro momento vital, en nuestra época, es lo más importante y el que nunca ha pasado antes, ¿no? Cosas así. Como cuando te decían, no, es que como la violencia que hay ahora, dices, sí, en la época de los vikingos, ¿tú qué crees, no? O sea, entonces, pero, resulta que por primera vez tengo que admitir que que la humanidad está viviendo algo que no ha vivido nunca, jamás. Entre otras cosas, el Homo sapiens lleva 300.000 años en este planeta, que es poquísimo comparado con los dinosaurios, y ya no digo con el universo, ¿no? Pero que es muchísimo si tenemos en cuenta que solo en los 70 últimos años los humanos nos hemos puesto 3 veces en riesgo de extinción por nuestra mala gestión de nuestras propias creaciones. Primero con la energía nuclear, después con el calentamiento global y ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Esto es nuevo. ¿Y qué pasa? Es que se nos ha saltado la cabeza, ¿qué nos está pasando? O sea, si seguimos intentándolo, lo vamos a conseguir. Es que estamos ahí como en el borde de un abismo, estamos en un umbral. Como la frase aquella famosa que le atribuían a Pinochet, ¿no? Que decía Pinochet, estábamos al borde del abismo y dimos un paso adelante, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Espero que no demos ese paso adelante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que la velocidad, la revolución industrial que estamos viviendo, la revolución tecnológica, perdón, que estamos viviendo ahora, no tiene parangón con nada antes. O sea, es infinitamente más radical que la revolución industrial famosa sin comparación. La duplicación, triplicación, cuadruplicación de los conocimientos, la velocidad exponencial a la que van aumentando esos conocimientos, no tiene parangón con nada antes. Con nada antes tampoco, ¿no? Entonces, ¿y qué es la velocidad exponencial a la que está creciendo la inteligencia artificial? Pues bueno, ya todos sabemos, ¿no? Pero conviene recordar la bonita leyenda que nos lo hace ver muy claramente, que es la famosa leyenda del tipo que el rey le dice que le va a dar, ha salvado la vida al rey, lo que sea, hay varias versiones, y el rey le dice, pues te voy a pagar lo que quieras, y el tío dice, pues yo quiero que me pagues poniendo un grano de trigo en la primera cuadrícula de un tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez, como sabéis, tiene 64 cuadros, 64 escaques,
Entonces, un grano de trigo en la primera, el doble, 2 granos de trigo en la segunda, el doble, 4 granos en la tercera, y así sucesivamente. 64 escaques, además. No hay trigo en el mundo para cubrir esa apuesta. No hay trigo en el mundo para cubrir esa apuesta. Eso es la velocidad exponencial, y a esa velocidad está centuplicándose el conocimiento, los datos y la tecnología en el mundo, y está avanzando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la leche. Así estamos todos prendidos. Todos nosotros estamos metidos en inteligencia artificial. Hasta aquí uses ChatGPT o no. Porque nuestros smartphones están llenos de inteligencia artificial. Porque si pides una cosa a Amazon, te la trae la inteligencia artificial. La gestiona y te la sirve la inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial. Y es la leche, porque es que nos facilita la vida a unos extremos inconcebibles. Es mágica. Es pura magia. Evidentemente, para muchas cosas increíble. Pues para la medicina va a tener unos adelantos increíbles, pero claro, tiene peligros. Tiene 3 líneas de peligros y 3 niveles de peligro muy claros, ¿no? El primero y el más básico, pues es el de siempre, es la pérdida de los puestos de trabajo. Ese es el que me importa menos. O me importa poquísimo o no me importa nada, pese al dolor social que siempre engloba, ¿no? Pero en todo cambio tecnológico se pierden puestos de trabajo. Acordaros de la revolución industrial y de los luditas que intentaban destruir, ¿verdad?, los telares mecánicos. Pero en todo cambio tecnológico suele haber también creación de nuevos puestos. Y aunque en este caso la destrucción de los puestos de trabajo va a ser brutal, mucho mayor, pues aún así se puede solucionar de otras maneras, como por ejemplo con la renta universal. De hecho, los partidarios de la inteligencia artificial, los más fanáticos partidarios, que hay algunos tremendamente fanáticos, dicen que la inteligencia artificial es como la venida del superhombre y que nos va a librar del trabajo y que vamos a estar como huríes tumbados mientras que nos paga la inteligencia artificial, hace todo el trabajo y que además va a librarnos de los problemas del calentamiento global y que además va a acabar con la muerte y nos va a hacer eternos. Esto lo dicen gente lista, o sea, no como Ray Kurzweil. Que es un ingeniero informático. Bueno, es un discurso increíblemente parecido, en el libro se cita, a los futuristas, al discurso futurista. Tú lees estos discursos y te parece estar escuchando el manifiesto futurista. Yo recuerdo que los futuristas terminaron todos en el partido fascista de Mussolini. Pero bueno, tremendo, ¿no? Entonces, este primer nivel, insisto, el del trabajo, la pérdida de trabajo, es el que menos me preocupa. El segundo nivel ya tiene narices. El segundo nivel es que la inteligencia artificial no es un telar mecánico. Entonces, la capacidad de la inteligencia artificial para manipular nuestras cabezas es brutal, pero brutal, que nos puede convertir verdaderamente en monigotes manejados por quien controle esa inteligencia artificial. Absolutos monigotes. Ya está pasando, de hecho. Puede controlar lo que queramos votar, lo que queramos comprar, lo que queramos pensar, todo, absolutamente todo. Los neurocientíficos más importantes del mundo, como por ejemplo Rafael Yuste es un español que un día le van a dar el premio Nobel, ojalá. Es un español pero que trabaja en la Universidad de Columbia y él ha dirigido durante 10 años el proyecto más importante del mundo de estudio del cerebro, se llamaba Proyecto Brain. Y era el proyecto del gobierno de los Estados Unidos, que lo lanzó Barack Obama y que duraba 10 años el proyecto, con una cantidad de millonada de dólares que le metieron. Él ha dirigido esto. Este proyecto terminó el año pasado, ¿no? Entonces Rafael Yuste y otros neurocientíficos importantísimos como Sapolsky, que me encanta y tal, llevan años y años y años pidiendo, gritando, reclamando que se incluya en la Carta de Derechos Humanos, que se incluyan los neuroderechos, que son 4 o 5, pero 4 me parece, pero que son pues los evidentes, que no haya, que nadie pueda meterse en tu cabeza sin que tú le des la autorización, que nadie te pueda cegar, forzar a un sesgo cognitivo sin que tú seas consciente de ello, cosas obvias. Bueno, nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada de eso. Entonces, cuando tú ves que Trump
mete 400.000 millones de dólares para crear el Stargate, que es un programa de inteligencia artificial, piensas que este tipo nos puede convertir en peleles a todos. Y esto es un peligro cierto y gordísimo. Pero es mucho mayor el tercer peligro, que a lo mejor no llegamos ni a este segundo, en el sentido de que efectivamente pues, estamos ahora, como sabéis, en la inteligencia débil, lo que llaman la inteligencia débil. La inteligencia artificial ya a estas alturas se va autoeducando a sí misma, como sabéis, entonces se alcanzará primero la inteligencia general, que es igual que el ser humano, y luego una superinteligencia. De ahí se disparará exponencialmente a una velocidad exponencial, a saber a qué velocidad, a una superinteligencia artificial. Los expertos piensan que la alcanzaremos antes de 50 años, muchos de ellos, ¿no? Y puede ser mucho antes, porque va a tal velocidad que es como incalculable, ¿no? Entonces, estamos creando una superinteligencia inhumana. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente lo que he dicho, que no es humana y que por lo tanto no tenemos ni idea de cómo es, no vamos a saber ni entenderla. Una inteligencia inhumana que va a ir a su propia bola y que va a ser infinitamente superior a la nuestra. Una inteligencia inhumana para la cual vamos a ser como las hormigas son para nosotros, vamos a tener la misma relación. ¿Puede la hormiga entender qué coño es un ser humano? No puede tener la menor idea de lo que es un ser humano. ¿Pueden las hormigas controlar a los seres humanos y decirnos y ordenarnos que no pisoteemos los hormigueros? No. Entonces, pues nos vamos a encontrar absolutamente igual de inermes frente a esa inteligencia artificial que va a ir a su bola, que no sabemos cuál es. No tiene que ver con esas cosas de la mala ciencia ficción, ¿no? De las máquinas malísimas que son y que quieren asesinar a los humanos, esos robots que son como Fu Manchu pero de hojalata. Nada que ver con eso. Tiene que ver con una superinteligencia gigantesca que no vamos a tener ni la vamos a oler y que de repente un día esa superinteligencia diga voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa. Y los átomos de carbono somos nosotros, ¿no? Entonces, esto que digo, no lo digo yo sola, lo dice gente importantísima. Nick Bostrom, que es el autor de esa frase, que para mí es de cajón, crear una inteligencia superior a la nuestra es un error evolutivo básico, obviamente. Nick Bostrom es un filósofo y experto en inteligencia artificial de la Universidad de Oxford. Y lo dice, por ejemplo, Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es el último premio Nobel de física del año pasado, el último. Y Geoffrey Hinton es uno de los padres de la inteligencia artificial, uno de los padres responsables de que esté ahora disparada la inteligencia artificial. Y Geoffrey Hinton se marchó, se despidió de Google en 2023 para poder denunciar el riesgo de que la inteligencia artificial nos extermine, vamos, o sea, de que se suponga el fin de la humanidad. Así que es un riesgo. Las buenas noticias hay. La buena noticia es que el futuro no está escrito y el futuro se escribe hoy. Y los seres humanos somos unos bichos tremendamente resistentes, somos más resistentes que las cucarachas. De hecho, esa capacidad de adaptación y de resistencia nos ha llevado a este éxito de la especie, ¿no? Entonces, la buena noticia es que el progreso no es inevitable, pero la catástrofe tampoco es inevitable. Y tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacerlo hoy. Y hay vías en la novela, de hecho, se hablan, ¿no?, de vías y posibilidades de yo qué sé, con algoritmos, hay maneras de castrar esa inteligencia artificial, pero hay que ponerse ya a hablarlo, ¿no? Hay que ponerse ya a controlarlo, a intentar controlarlo, ¿no? Y el final de la novela no es deprimente como esto, ¿eh? O sea, el final de la novela es... De hecho, fue muy consolador para mí. Muy luminoso, de hecho. Sí. No es una, o sea, a pesar de que este tema que has comentado está muy presente en la novela, sí, y tiene que ver con la trama, la novela no es apocalíptica, no, la novela tiene un final luminoso y quizá con eso podemos ir terminando el coloquio, y es con eso que comentábamos al principio, que has comentado que esta va a ser la última entrega de... Sí, bueno, sí. Yo te quería preguntar, porque tú has comentado en muchos momentos que Bruna es el personaje con el que más te has identificado. Diría que es el único personaje serial que tienes en tu trayectoria. Y como comentaba al principio de mi intervención, creo que hay mucho de ti, Bruna, en su forma de ver el mundo, en algunas de sus cuestiones,
Te quería preguntar, ¿hasta qué punto vas a echar de menos a Bruna Hassel? Sí, mucho, muchísimo. Bueno, tiene mucho más que ver, yo no me había dado cuenta, porque ya digo que escribes en la oscuridad, ¿no? Yo creía que lo que me unía con Bruna era sobre todo esa cosa, ¿no? Con el tiempo. Yo también he ido doblando, ¿no? No, hombre, claro, no he hecho cuentas temporales, no he hecho cuentas, afortunadamente no sé cuándo me voy a morir, no lo sé, menos mal. Entonces no tengo esa cuenta para atrás, pero sí que he hecho algo que alguno de vosotros habrá hecho, doblar, ¿no? Entonces cuando yo tenía 10 años doblaba y decía 20, va, bien. Cuando tenía 15 doblabas 30, bien. Cuando tenías 20, 40, bueno. Y hace muchísimo que no doblo, como podéis comprender. Pero vamos, entonces, eso creía que era lo que me unía con Bruna, y luego otras cosas como el gusto por el vino blanco y tal, pero luego me he dado cuenta que me unen muchísimas más cosas, porque luego ella tiene una cosa que es muy contraria a mí. Ella es un personaje tremendamente misántropo que va desarrollando y calentándose un poco emocionalmente. Bueno, es ese tipo de personaje que todos conocemos a gente así, que tiene miedo de sus propias emociones porque son tan ardientes en realidad que cree que sus sentimientos la debilitan, y entonces se mete en un castillo, ¿no? Y es verdad que querer a la gente, no te digo ya querer sentimentalmente, ¿no? Que a eso te deja convertida en una gelatina, pero querer a los amigos también te hace vulnerable, querer a un perro te hace vulnerable, querer te hace vulnerable, ¿no? Y ser vulnerable es incómodo, jodido, difícil, duele, da miedo, pero es que no hay otra opción. La elección de esta gente que se amuralla y que dice yo, misántropa, yo no doy nada, no pido nada, no, pues es una opción falsa, porque somos animales sociales, necesitamos vivir con los otros. Entonces no se puede elegir no querer, es elegir morirse en vida, así que no es una opción. Entonces ella se va. Entonces eso para mí es muy distinto a mí, ¿no? Pero aún así he visto que hay muchísimas más cosas que sí que es parecida y tal. Bueno, de todas maneras me siento muy cerca de ella. Mis amigos en esta entrega se han tronchado cuando la han ido leyendo porque me han dicho ya te vale. Y es que claro, antes no tenía nada que ver con ella, 2 metros y tal, y ahora la he hecho exactamente igual que yo. Es más, no me había dado cuenta, le dice en un momento determinado, ahora mide 1,60, es lo que mido yo. Y encima la he puesto a escribir, porque los que le han hecho el cambio le dicen que para intentar ordenar sus ideas, que escriba un diario. Entonces hay varios capítulos en primera persona en donde ella escribe y dice cosas sobre la escritura que son mías. O sea, que es increíble, no me había dado cuenta, fijaos si es obvio, no me había dado cuenta, bueno. Y la voy a echar muchísimo de menos. Pero es que cuando empecé, yo no sabía cuántos libros iba a escribir, como os dije, quería un mundo y visitarlo cuando quisiera, pero cuando empecé a tomar notas y a diseñar este libro, de repente me di cuenta de que primero era el que tenía la historia criminal, digamos, ¿no? Como bien ha dicho, de la parte como de thriller. Era la historia más angustiosa y más crepuscular y más tremenda de todas las que había hecho, porque tiene que ver con un riesgo real, además, con nuestra sociedad, eso por un lado. Y que encima en este libro a la pobre Bruna le había dado esa otra franja de pelea profundísima, que es la de la identidad y adaptarse a ese nuevo cuerpo. Y entonces esto hace que este libro sea un libro muy épico. Y entonces me di cuenta de que nunca iba a ser capaz de escribir otra novela de Bruna con esa envergadura y esa épica. Y para hacer una novela que yo sé desde el principio que va a ser peor, pues no la hago. Así que no, es la última, pero la dejo muy bien colocada, se queda feliz, yo creo que le espera una buena vida. Dentro de la poca vida que tiene. Pero que a lo mejor, quién sabe, en algún momento puede salir también otra cosa, yo qué sé. Pero un amigo mío me dijo una cosa que me dio muchos ánimos y me dijo, bueno, porque claro que la voy a echar de menos, pero me dijo, bueno, y si la echas mucho, mucho de menos, siempre puedes escribir un libro de cuentos del mundo de Bruna. Y dije, claro, porque eso sí que es magnífico. Por ejemplo, Bruna antes, todos los tecnohumanos tienen antes que, viven 10 años, como os he dicho, pero los 2 primeros años tienen que trabajar para la empresa que les ha creado, como para devolverles la inversión. Entonces ya como era de combate, pues la llevaron como ejército de combate a los exoplanetas mineros, y eso no se ha contado nunca, se sabe en los libros, y es un pasado como muy duro al que hace referencias
me han entrado unas ganas tremendas de escribir un cuento de los exoplanetas, por ejemplo, ¿no? O un cuento con un personaje que hay que adoro que se llama Bartolo. Un cuento de Bartolo. En fin, que algún día escribiré un libro de cuentos de Bruna. Bueno, pues cuando escribas ese libro de cuentos de Bruna, cualquier otro libro que vengas, estaremos encantados de recibirte aquí, porque la librería dobla, así que dentro de 10 años seguiremos aquí. Así que Yo no estaré. muchísimas gracias, Rosa.